Buenos días chicos de segundo año. Yo soy el profesor Nelson Márquez y voy a trabajar con ustedes en el área de arte y patrimonio. Para el tercer momento se planificaron dos temas. El tema uno tiene que ver con el arte griego y el arte romano y el tema número 2 tiene que ver con las manifestaciones artísticas más importantes del siglo XX, enfocándonos en la vanguardia europea. Bueno muchachos, para dar comienzo a esta videoclase vamos a abordar primero el tema número uno que tiene que ver con el arte griego y el arte romano. Cuando nosotros hablamos del arte griego, hablamos de un arte que ha sido referente en la civilización occidental a lo largo de la historia, ¿sí? Porque muchas veces la historia ha tenido que ir al periodo clásico para reinventarse. El arte griego siempre ha sido un referente y siempre ha sido un modelo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la pintura. Nosotros conocemos la pintura moderna, eh, el concepto de pintura moderna es un lienzo, una pintura sobre lienzo, una pintura sobre madera, sobre estos materiales. En la antigua Grecia no hubo ese tipo de pintura. La pintura tenía que ver con pintura sobre vasijas, con pintura sobre ánforas, sobre platos. Era una pintura que se hacía sobre la cerámica. Recuerden que en esa época la cerámica era un objeto valioso y los griegos comerciaban por todo el mar Mediterráneo su producción de cerámica. Acá les tengo una muestra de arte griego, ¿sí? Vemos escenas de cotidianas de la cultura griega y vemos que cómo era la pintura, ¿sí? En vasijas, en ánforas y en platos. En la escultura ellos lograron la perfección, pero en un primer periodo hacían esculturas pequeñas, figuras humanas, utilizaban materiales como arcilla, como el marfil, como la cera. Y después en un periodo más avanzado, en el periodo clásico, en el periodo de más importancia de la cultura griega, ellos comenzaron a utilizar la roca y el mármol. Y si nosotros vemos un ejemplo de arte, de escultura griega, vemos cómo la anatomía humana logra la perfección. Por ejemplo, este sacerdote que está acá, ¿sí? Vemos el rostro definido, vemos el brazo muy definido, vemos el rostro de este personaje que está acá y vemos el rostro de este rey que se llamaba Pericles. Recordemos que en el año 146, cuando Roma se adueña de Grecia, la hace parte de su imperio, los romanos toman todas las manifestaciones artísticas y las asimilan. Toman la pintura como modelo, toman la escultura y toman también la arquitectura, ¿sí? La arquitectura griega fue muy rica, pero destacaba o se enfocaba en lo religioso. Recuerden que todas las manifestaciones artísticas griegas tienen que ver con el mito, ¿sí? ¿Cuál era el tema de las manifestaciones artísticas griegas? Era el mito. Ellos no buscaron otro tema, sino que se enfocaron en lo que tenían a la mano, el mito, la riqueza religiosa, la riqueza de sus creencias. La arquitectura tenía que ver con los templos de adoración a los dioses. Uno de los templos más famosos que hay es la Acrópolis de Atenas. Acá les voy a enseñar una imagen para que la vean. Esta estructura que está acá se llama la Acrópolis. Acá vemos que los templos tienen columnas y también se valen de estatuas. Esta que está acá se valen de estatuas para sostener los templos. No solamente utilizaban columnas, sino que la misma estatua, la misma escultura también servía en el aspecto arquitectónico, ¿sí? Surgieron modelos como el dórico, como el jónico y como el corintio, ¿sí? Cada uno de esos modelos, jónico, dórico y corintio, tiene que ver con la zona donde se producía
de arquitectura, ¿sí? Eran unas columnas sumamente detalladas, el capitel dependiendo del modelo era muy elaborada, con muchos arabescos, y como ya dijimos, habían columnas que eran una especie de estatua, ¿sí? Estatua de una diosa. Ajá. La Acrópolis o el Partenón era un templo dedicado a la diosa Atenea, ¿sí? La diosa protectora de Atenas, la diosa de la inteligencia. En la antigua Grecia también floreció la música, pero la música tenía que ver con más que todo con el teatro, ¿sí? Cuando se escenificaban las obras de teatro había un sitio especial para los músicos, se tocaba la flauta, se tocaba la lira, que era como una especie de arpa pequeña, y también cuando se recitaba la poesía, también se hacía acompañada de la lira. De ahí que hay un tipo de poesía que surgió en la antigua Grecia que se llama poesía lírica. Poesía lírica, ¿por qué? Poesía lírica porque era acompañada de ese instrumento de cuerdas antiguo que se llama lira. El teatro como manifestación nace en unas fiestas que se hacían en honor al dios Baco, donde se tomaba mucho vino, donde se escenificaba, se danzaba, se bailaba. Era una danza con mucho desenfreno, y al final de dicha danza, en celebración al dios Baco, al dios del vino, se mataba un macho cabrío. Cuando la sangre era absorbida por la tierra, esto marcaba el final de la celebración. Esta celebración, en honor al dios Baco, da origen al teatro, sobre todo a géneros como la comedia y la tragedia. Y si hablamos del teatro como edificación, como parte de la arquitectura, ellos utilizaban las laderas de las montañas para hacer este tipo de construcciones llenas de gradas, así como los estadios modernos, así como lo que aparece acá en la imagen, ¿sí? Construcciones que estaban como enclaustradas dentro de una montaña, en un espacio natural muy importante, ¿sí? Las gradas de este lado, y hacia el frente donde se hacía la puesta en la escena, que se llamaba esquene. Todos los términos que tienen que ver con las palabras del teatro, escena, escenario, todas esas palabras son de origen griego. La misma palabra teatro deriva de la palabra teatrón, que significa lugar que sirve para observar, para ver, porque eso es el teatro, ¿sí? Un sitio para observar y para ver. Si hablamos de arte romano, recordemos que en el año 146 Grecia pasa a pertenecer al Imperio Romano, y la cultura griega, la cultura helénica, es asimilada en su totalidad por los romanos. Imitan muchos géneros, imitan el teatro, imitan la arquitectura. Si hablamos de la arquitectura de los teatros, los teatros se hacen en la ciudad. La arquitectura también tiene que ver con los templos, pero hay cambios importantísimos, ¿sí? en la arquitectura de los romanos. Los romanos utilizaron materiales como piedra, como ladrillo, como mármol, el hormigón, y no solamente se inspiraron en los griegos, sino también en la cultura etrusca. De los etruscos tomaron el arco y tomaron la bóveda, que son elementos muy característicos de la arquitectura romana. Y construyeron también basílicas, acueductos. En España hay un acueducto muy famoso que se llama el acueducto de Segovia, que lo estudiamos y muchas veces lo dibujamos en esta materia. Y también
Y también la arquitectura romana tenía que ver con los coliseos, el coliseo romano, el coliseo donde iba el público a ver los juegos, a ver la batalla de los gladiadores para lograr su libertad. Con respecto a la escultura, tomaron el modelo griego, pero lo adaptaron a su realidad. Si nosotros observamos la escultura romana, vemos que hay mucha representación de gobernantes, muchas esculturas del César. Y recuerden que la cultura romana florece con César Augusto. ¿Sí? Fue un emperador importante que llevó la arquitectura y la escultura a un sitial importante. No solamente estas manifestaciones, sino toda la cultura romana como tal, cultura que nosotros heredamos. ¿Sí? Porque los romanos hablaban latín y nosotros hablamos una lengua que es latina, que su raíz es el latín y el griego. Ok, muchachos, y con respecto a la música que hacía esta cultura, también está muy relacionada a las fiestas. Acá los músicos tenían un estatus como lo que tienen los músicos en la actualidad, ¿sí? Que se la pasan de concierto en concierto, son personas apreciadas. Los músicos en esa época eran músicos apreciados, eran apreciados en los lugares, tenían mucho valor en la sociedad ser músico. Si hablamos de la pintura, la pintura romana no es como la pintura actual, ¿sí? Un lienzo, una pintura sobre madera, era pintura mural y se conservan solamente en las ruinas. En Pompeya, esa ciudad que destruyó la erupción del volcán Vesubio, y en el Coliseo romano también se conservan algunas muestras de pintura. También en una localidad que se llama Herculano, y se sabe poco de esta pintura porque son pocas las muestras que se conservan, y si se conservan pues son edificaciones que han sido derruidas, que han sido destruidas por el paso del tiempo. Ok, chicos, como pudieron observar, le dimos un trato al contenido de manera panorámica, explicando algunos elementos importantes. Y la evaluación de este tema tiene que ver con la elaboración de un álbum. En ese álbum nosotros tenemos que colocar 5 manifestaciones del arte griego y 5 manifestaciones del arte romano. Pueden ser imágenes, pueden ser recortes, pueden ser impresiones, y tomando como referente el álbum de foto familiar. A la tapa anterior del álbum, por ejemplo esta tapa, hay que decorarla porque esa tapa tiene un valor en la evaluación, ¿sí? Pueden utilizar materiales de reciclaje, pueden ser muy creativos a la hora de elaborar el álbum, y le van a colocar como título pues álbum de arte griego y arte romano. Bueno, chicos, esto ha sido todo del tema número 1. Bueno, chicos, continuamos. Ahora vamos a abordar el tema número 2 y nos toca hablar sobre los movimientos artísticos del siglo XX. En especial vamos a hablar sobre las vanguardias, sobre el expresionismo, sobre el fauvismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el pop art, ¿sí? Vamos a abordar de manera panorámica, como lo hemos venido haciendo, todos estos movimientos artísticos enfocados en la pintura. Es importante tener en consideración que estos movimientos surgen antes y después de la Primera Guerra Mundial, y esto va a influir en la producción artística de los pintores de esta época, de comienzos de siglo XX. Bueno, empezamos a hablar del expresionismo. El expresionismo es una corriente artística que nace en Alemania, en ciudades como Dresde, como Múnich y como Berlín.
El máximo exponente de esta corriente es Edvard Munch y se va a enfocar en los problemas psicológicos, se va a enfocar en la enfermedad y en la muerte, en los miedos también. Si nosotros vemos la pintura, la pintura de Edvard Munch, una pintura icónica de Munch que se titula El Grito, nosotros vamos a ver cómo esta pintura manifiesta la soledad y el miedo, ¿sí? Es importante acotar que que esta pintura va a prevalecer el color negro, los tonos oscuros, mucho color rojo. Las pinceladas van a ser gruesas, y como ya dijimos hace un momento, el máximo exponente va a ser Edvard Munch. Continuamos con el fauvismo. El fauvismo nace en 1905, este movimiento nace en 1905 y dura hasta el 1950. Dura mucho, es uno de los movimientos de vanguardia que más dura. Se caracteriza por el uso arbitrario de los colores, los rostros pierden su color habitual, los rostros de las personas pueden ser verdes, poco natural, los árboles pueden ser azules, el mar puede ser el mar no es rojo, puede ser de color azul, y los artistas manifiestan una libertad en el uso del color, ¿sí? El máximo exponente de esta corriente artística es Matisse, y una de las obras más importantes de este artista es Mujer con sombrero. En la guía pedagógica hay una imagen de esta pintura. Luego tocamos el cubismo, que es una manifestación artística que tiene su origen en 1907 y finaliza en 1914, y representa la realidad mediante formas geométricas. Los artistas van a apreciar la realidad y van a manifestar su visión del mundo a través de figuras geométricas, a través de cubos, a través de rectángulos, a través de círculos y a través de triángulos. Una de las obras más importantes de Picasso, que Pablo Picasso es el máximo exponente de esta corriente artística, es el cuadro de Guernica. Guernica es un cuadro que narra el bombardeo del pueblo de Guernica en la Guerra Civil Española. Y también hay una obra muy importante de Pablo Picasso titulada Mujer con mandolina. El Guernica es una obra que Pablo Picasso crea en el año 1937 y comienza a exhibirla en los museos de España, en los museos de Europa y en los museos más importantes del mundo. Luego pasamos a hablar del futurismo. El futurismo es una corriente artística de vanguardia que nace en Italia. Sí, el futurismo habla de una belleza nueva. Por ejemplo, para los que cultivan esta corriente estética, un vehículo, un auto a gran velocidad tiene más belleza que una obra de arte tradicional, ¿sí? El máximo exponente de esta corriente es Gino Cervini, y nosotros si vemos un cuadro de Gino Cervini, por ejemplo el cuadro Guerra, vemos cómo aparece un avión, y es importante acotar que en esta corriente hay muchos elementos que parecieran asimilarse o asociarse al cubismo. En el manifiesto, porque era común que estas corrientes artísticas escribieran un manifiesto. ¿Qué era el manifiesto? El manifiesto era una especie de escrito que le decía al público por dónde iba la corriente artística, cuál era su propuesta, por qué ellos querían romper un orden, por qué ellos querían romper cómo se venía haciendo el arte desde la etapa del Renacimiento, ¿sí? Todo eso va a cambiar. A eso se le llama iconoclasta, porque ellos quieren derribar todo y construir todo, derribar todo para empezar a construir un nuevo arte desde los cimientos del viejo arte. El dadaísmo también fue otra corriente de vanguardia.
El dadaísmo nace en 1914 y expresa lo negativo a través de la destrucción. El dadaísmo era una corriente provocadora. Los que pertenecían a esta corriente artística hacían presentaciones en público y en vez del público lanzarle tomates y cebollas podridas a los artistas, eran los artistas que provocaban al público cuando iban a ver sus exposiciones. Entre los máximos exponentes está un artista que se llama Marcel Duchamp y Picabia. Marcel Duchamp toma un orinario o un orinal y lo convierte en una obra de arte. Toma una estampa de la Mona Lisa, le pinta bigotes, le pinta barba, y eso es una obra de arte. Eso se llama arte conceptual. Y ellos decían que estaban en constante provocación, ¿sí? Ellos vivían del escándalo. Hacían mucho collage, hacían mucho fotomontaje y algo que se denomina dentro de esa corriente pintoesculturas. El surrealismo nace de la mano de Salvador Dalí. ¿Quién no ha visto una imagen de Dalí con sus bigotes hacia arriba? O una fotografía muy icónica a Dalí dándole leche en el subterráneo de Nueva York a unos hormigueros. Ok, Salvador Dalí es este que pinta relojes derritiéndose, relojes como fundiéndose, colgados en la rama de un árbol. ¿Qué quiere manifestar esta expresión artística? Esta expresión quiere manifestar la libertad del inconsciente y la imaginación, y ellos quieren convertir o fusionar el sueño y la realidad en una sola, porque prácticamente las pinturas de Dalí eran como estar en un sueño, una especie de sueño. La obra más importante de Dalí, donde aparecen estos relojes que parecen queso fundido, se titula Persistencia de la Memoria y fue pintada en 1931. Y otro exponente de esta corriente es Joan Miró, y tiene una pintura muy importante que se llama El Carnaval del Arlequín, obra hecha en el año 1924. Y ahora abordamos el pop art o el arte pop para finalizar la explicación del tema 2. El arte pop nace en Inglaterra en 1950, pero es en Estados Unidos donde tiene gran éxito. En Estados Unidos surge 10 años después, en el año 1960, y el máximo exponente se llama Andy Warhol. Andy Warhol toma un objeto de la cultura de masas, un objeto de consumo masivo como es la sopa Campbell, y hace una obra de arte, ¿sí? Toma una imagen de Marilyn Monroe, que era una artista de la época, y hace una especie de díptico, 3 imágenes que se repiten, y eso es una obra de arte. También tomaban carteles, los convertían en obras de arte, botellas de Coca-Cola, latas de conservas como la lata de sopa Campbell, y botellas y gaseosas. Ellos querían expresar cómo era la época, una época dominada por el consumismo y una época dominada por el materialismo, ¿sí? Bueno, muchachos, acá finalizamos con el tema número 2. También lo abordamos de manera panorámica, explicando lo más importante y lo más importante de cada una de los movimientos artísticos de vanguardia. Acá, como actividad, tienen que hacer un mapa conceptual. Un mapa conceptual donde yo les pido seguir una serie de pasos que aparecen en la guía pedagógica, una serie de pasos donde ustedes van a hacer el mapa conceptual sin margen de error. Pues si siguen esos pasos, van a hacer el mapa conceptual y lo van a hacer bien hecho. Indicaciones: que no tengan mucho texto, ¿sí? Que solamente tengan palabras clave, palabras que sirvan de enlace, y la actividad va a quedar bien hecha. Bueno, chicos, cerramos acá con los 2 temas planificados para el tercer momento, el tema 1 y el tema 2.